Buenas tardes. A nombre de CTT de los Andes y Uniandes, la Universidad Regional Autónoma de los Andes, saludamos a quienes están conectados a nuestras señales virtuales www.uniandestv.com, Uniandes Comunicaciones y CTT de los Andes con su señal de Facebook Live. Bienvenidos a quienes son parte de esta selecta audiencia que se ha congregado de manera virtual para escuchar al doctor Miguel Carbonell con un tema de actualidad: cómo escribir bien, técnicas de mejoramiento de la expresión escrita. Les damos a conocer que al final de la intervención del doctor Carbonell, mi compañera la ingeniera Jenny Barreno será la encargada de trasladar las preguntas e inquietudes más importantes que se generen en Facebook Live de nuestras fanpage CTT de los Andes y Uniandes Comunicaciones. Para quienes no conocen la amplia trayectoria del doctor Miguel Carbonell, les informamos que el doctor Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en España, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y el extranjero. Socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, dedicado a dar asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo. Investigador nacional nivel 3, que es el máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo el más joven científico de su país en alcanzar ese nivel. Es autor de 80 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro, Cartas a un estudiante de Derecho, es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de escuelas y facultades de Derecho en su país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 1,700 cursos y conferencias en México y otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como por ejemplo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Malinali 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en el 2015, la Medalla a la Excelencia Académica de la Universidad de Celaya y el Premio a la Innovación Jurídica 2018 de la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, acá en nuestro país. El periódico El Universal de México lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Con gusto quiero presentarles y dar la bienvenida al doctor Miguel Carbonell. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias, Edison Rivera, por esta presentación tan generosa, por sus palabras tan amables y especialmente un agradecimiento a Uniandes, allá en Ecuador. Gracias por hacer posible este diálogo, así lo espero, porque ya fue anunciado el espacio de preguntas y respuestas al final. Y también dentro de Uniandes al CTT de los Andes, a Jenny, por supuesto, por su coordinación siempre eficaz, y a todas y todos quienes de manera virtual, como bien lo dijo, dando las nuevas tecnologías, pues nos damos cita, nos encontramos en este espacio para conversar sobre un tema que en efecto es de mucha actualidad y es de gran relevancia. Es de gran relevancia que creo que nuestras capacidades de expresión escrita son una carta de presentación esencial para tener éxito en el mundo del trabajo hoy en día. Preparé una presentación que voy a transmitirles para ir dándole continuidad, ir desarrollando adecuadamente mi exposición, justamente cómo desarrollar nuestras capacidades de expresión escrita. Y las primeras ideas que quiero compartir con ustedes tienen que ver con contestar esta pregunta. ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos? ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Sirve de algo escribir bien?
Yo creo que hay tres ideas fundamentales que me gustaría compartir con ustedes para poder dar respuesta a esta importante pregunta. La primera idea es que la buena escritura es uno de tus principales valores profesionales. Esto es cierto para todos aquellos de nosotros que nos dedicamos al mundo jurídico. Me imagino que algunos de los que están siguiendo esta conferencia en vivo, pues se dedicará a cuestiones jurídicas y bueno, pues para nosotros como abogadas, como abogados es indispensable la buena escritura porque en buena medida ese es el ejercicio de nuestro trabajo. Lo que hacemos los abogados es escribir a pesar de que evidentemente hay audiencias caracterizadas por la oralidad procesal, etcétera, pero en general lo que hacemos es escribir. La segunda idea importante es que hoy en día todos, de una u otra manera, escribimos. Y esto lo señalo porque en anteriores ocasiones en los que he tenido oportunidad de hablar de este mismo tema, de pronto la gente dice, bueno, pero es que yo no soy escritor profesional. Yo no me dedico profesionalmente a escribir. Entonces, pues yo soy arquitecto o yo soy contador o yo soy economista. ¿Por qué tendría que preocuparme el tema del mejoramiento de nuestra capacidad de escrita? Bueno, pues la respuesta es esta segunda idea. Todos somos de una u otra manera escritores. Cuando nosotros escribimos un tweet para subirlo a la red social Twitter, precisamente cuando escribimos un post en Facebook, cuando nos comunicamos incluso por WhatsApp, estamos ejerciendo la escritura y tenemos que tener un marco de referencia adecuado. ¿Por qué? Ahí viene la tercera idea de esta lámina. Porque cuando nosotros escribimos, y no me refiero, repito, a escribir novelas de manera profesional, a escribir ensayos, a escribir libros académicos, libros de texto que se puedan utilizar en las escuelas. No, cuando escribimos una simple y sencilla comunicación, un mensaje dirigido a nuestros conocidos, a nuestras familias, etcétera, aquí en la tercera idea, esas palabras que nosotros estamos comunicando son nuestras embajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que nos representan frente a los demás. Esas palabras que nosotros escribimos hablan de nosotros, hablan de quiénes somos, hablan de nuestra cultura, hablan de nuestra formación, hablan de la claridad de nuestras ideas, de nuestra capacidad de expresión, de nuestros recursos lingüísticos, de nuestro acervo gramatical. Hablan de quiénes somos y qué hemos leído, y de lo que hemos leído, qué hemos entendido, qué hemos podido incorporar a nuestro acervo intelectual, etcétera. Así que cada palabra que nosotros escribimos, sea cual sea el objeto de esa escritura, en realidad nos representa. Y aquí la pregunta importante es, esas palabras que hablan de ti, ¿qué quieres que digan? ¿Qué quieres que digan? ¿Qué quieres reflejar? ¿Quieres reflejar que eres una persona que tiene mucha prisa y que necesita abreviar las palabras? ¿Quieres reflejar que eres una persona que ha hecho un proceso importante de formación intelectual y que por tanto tiene un acervo de recursos, repito, gramaticales, lingüísticos, etcétera, que le permiten expresarse adecuadamente? ¿Quieres, por ejemplo, reflejar que dominas desde el punto de vista técnico tu campo de especialidad profesional? Porque evidentemente, en función de la profesión que desarrollemos cada uno de nosotros, pues habrá un tecnicismo o un conjunto de tecnicismos, mejor dicho, de los cuales tendremos que dar cuenta al momento de escribir. Entonces, creo que esta tercera idea y esta pregunta con la que se cierra esta lámina es importante. Las palabras te representan, tú decídelo. ¿Qué quieres que esas palabras digan de ti? Ahora, hay una segunda idea, o mejor dicho, en esta segunda lámina hay algunas cuestiones que también creo que vale la pena tomar en cuenta. No se trata de escribir por escribir, es decir, no se trata de llenar una hoja en blanco, de llenar renglones, de llenar un mensaje de WhatsApp, de poner lo primero que se nos ocurra en Twitter, ¿no? No, se trata de hacerlo bien, de hacerlo bien. Ahí está la diferencia, es decir, aspiramos a ¿qué? A una escritura de calidad, a una escritura que verdaderamente pues nos permita
lucir el talento, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo invertido en nuestra formación intelectual. Eso significa escribir bien. Ahora, aquí también, como en la lámina anterior, en esta segunda lámina que les quiero poner, hay tres ideas importantes. La primera es que la buena escritura es algo que se puede aprender. Esto puede parecer muy obvio y sin embargo no quería dejar de mencionarlo en esta oportunidad que me da Uniandes de conversar con ustedes por la siguiente razón. De pronto, cuando me ha tocado exponer este tema con alumnos, ya sea alumnos de pregrado o alumnos de posgrado, la gente dice, bueno, pues yo cuando voy a escribir espero que vengan una suerte de ángeles inspiradores, una suerte de ninfas que me inspiren, etcétera, etcétera, como si esto fuera posible, es decir, como si la inspiración cayera del cielo, como si de pronto se posara frente a nosotros un espíritu de cierta calidad intelectual y nos dijera cómo escribir. Esto no funciona de esta manera. La buena escritura se puede aprender. Es algo con lo cual nadie nace y a nadie le cae del cielo y a nadie le llega nada más porque sí, como si fuera una especie de condición meteorológica, como si fuera una especie de cuestión climática. No, es algo que se tiene que estudiar y que si hacemos el suficiente esfuerzo, desde luego lo podemos aprender. Y la segunda idea es una paráfrasis de una muy conocida frase de Aristóteles. Aristóteles la escribió a propósito de la perfección, pero yo la refraseo a propósito de la escritura. Yo creo que la escritura es un hábito, no es algo episódico, no es algo puntual que un día tengas y al día siguiente ya se te olvide. Es como casi manejar una bicicleta, como subirte a una bicicleta. Si tú aprendiste de pequeño a subirte a una bicicleta, es probable que con el paso del tiempo, y bueno, con el respeto que siempre nos tiene que merecer la edad y la condición física, pero es probable que con el paso de los años sigas recordando cómo manejar una bicicleta. Escribir es lo mismo. Tienes que desarrollar un hábito. No es una especie de arte que requiera una inspiración, que requiera que ese día, ¿no? Hay gente que hasta tiene sus talismanes para escribir y entonces dice, no, es que tengo que tener una taza de café de color blanco aquí junto a mí y tengo que tener las paredes con cuadros de tal pintor para que llegue la inspiración, etcétera. Yo sinceramente en esto no creo. Yo creo que escribir bien es un hábito. Yo creo que hay días que evidentemente cuando estás escribiendo estás más inspirado, hay días que estás más cansado, hay días que las ideas fluyen mejor, hay días que estás preocupado por otras cosas y te cuesta mucho concentrarte. Por ejemplo, en estas semanas, en estos meses incluso de pandemia, en donde ha habido un confinamiento domiciliario, pues más o menos estricto, dependiendo del país. Entiendo que en Ecuador fue más estricto. Aquí en México las autoridades decidieron no hacerlo tan estricto y bueno, las consecuencias están a la vista, pero en un contexto de ansiedad, en un contexto tan fuerte de cambio de hábitos, es probable que nuestra concentración haya bajado, haya disminuido. Estamos pensando en temas de contagios, estamos pensando en hospitalizados, estamos pensando en el bienestar de nuestras familias, en cómo llevar a cabo la vida cotidiana y hay veces que eso no nos permite concentrarnos tanto para escribir. Pero como quiera que sea, hay que desarrollar este hábito. No hay que pensar que quienes escribimos desarrollamos una suerte de talento artístico. No es cierto. Yo sí creo que la buena escritura es mucho, como decía también Tomás Alva Edison, ¿verdad? Es mucho de transpiración, es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Y en ese sentido, hay que desarrollar este hábito. Y esto conecta con la tercera idea de esta lámina. Esto conecta con la tercera idea. Sí, es una de las varias sugerencias que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Si quieren escribir bien, hay que escribir mucho. Hay que escribir mucho. Hay que escribir todos los días. Todos los días. No funciona. Miren, déjenme hacer aquí una analogía. Es como cuando decidimos, ¿no?
Cada vez que empieza el año, en enero decimos, bueno, este año sí voy a dedicarme a hacer ejercicio físico, voy a ponerme en adecuada condición física para estar mejor, para tener más salud, me voy a inscribir al gimnasio, etcétera, etcétera. Y decidimos ir al gimnasio y matarnos una vez cada 15 días haciendo un enorme esfuerzo, poniendo a nuestros músculos y a nuestro corazón al límite de sus capacidades, pero una vez cada 15 días. ¿Cuál va a ser el efecto? Probablemente nos vamos a lesionar, nos vamos a lastimar. No va a funcionar, no vamos a desarrollar la condición física que estamos persiguiendo, que estamos buscando. Y en cambio, ¿qué sucede si en vez de esa locura episódica de cada 2 semanas ir al gimnasio, qué sucede si más bien lo aplicamos de manera más moderada, pero todos los días? Todos los días. Escribir es lo mismo. No quiere decir que tengas que escribir 16, 18, 20 horas al día, pero ¿qué pasa si escribes 2 horas al día? ¿Qué pasa si te dedicas en esas 2 horas de manera concentrada, sin interrupciones, pero todos los días? Todos los días. Y eso va mejorando mucho tu nivel de escritura. Ahora que me estaban presentando y que leyeron la síntesis curricular con gran amabilidad y generosidad, estaba yo recordando que hace muchísimos años empecé a escribir en el periódico. Estaba yo todavía en la carrera, estaba a menos de la mitad de la carrera, quizás estaba en tercer semestre, eran 10 en ese entonces, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y alguien me dio la oportunidad de empezar a escribir en un periódico que tenía ya cierto renombre, cierto prestigio aquí en la Ciudad de México. Tenía yo 19 o 20 años en ese entonces y empecé a escribir y me permitieron escribir cada semana, los domingos, me acuerdo que aparecía mi artículo, los días domingos en un suplemento que se dedicaba precisamente a recoger voces de universitarios. Y eran temas de reflexión política, de reflexión universitaria, de política exterior de México, en fin. Era más o menos variada la columna. Pero me acuerdo muy bien que en ese entonces aproximadamente me tardaba en escribir el artículo, que era 1,5 páginas más o menos. Estoy hablando de unos, pues a lo mejor, era un poco más largo que los que escribo ahora, pero quizá eran unos 6,000 caracteres con espacios, si quisiéramos contarlos ahora con el Word. Yo en ese entonces escribía con máquina de escribir todavía, pero en la computadora podemos pensar en unos 6,000 caracteres con espacios y me tardaba unas 2 horas en hacer mi artículo. 2 horas. Ese era el tiempo que empleaba. En ese entonces tenía yo 19, 20 años. Entonces, 2 horas dándole vueltas, lo corregía, etcétera. Era más tardado escribir en la máquina eléctrica de escribir que en la computadora. Evidentemente, no habían todavía, no se habían masificado estos programas de procesador de texto, etcétera. Pero lo cierto es que me tardaba 2 horas. Bueno, pasa el tiempo y ahora que sigo escribiendo en periódicos, tantos años después, casi 30 años después, sigo escribiendo, o 30 años después, mejor dicho, sigo escribiendo en periódico. Ahora escribo cada 2 semanas en el que creo que es, no me toca a mí decirlo, pero creo que es el periódico más prestigioso y más difundido de la República Mexicana, que es el periódico El Universal. Hace ya pues casi 15 años que escribo en el periódico El Universal y ahora me tardo, no les miento, entre 10 y 15 minutos en escribir mi artículo. Es un poco más corto, son 4,000 caracteres con espacio, más o menos. Hay veces que me paso un poquito, hay veces que es un poquito menos, pero alrededor de 4,000 caracteres, que es una página y un par de párrafos, un poco menos de 1,5 páginas. Entre 10 y 15 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en estos 30 años para pasar de 2 horas en escribir un artículo a escribirlo en 10 minutos? Pues pasó que apliqué el tercer consejo que pueden estar viendo ustedes en esta lámina. Empecé a escribir y a desarrollar mi capacidad y a desarrollar una cierta mecánica de la creatividad literaria y de la creatividad de poner las cosas por escrito. Voy pensando en el artículo. De hecho, cuando yo me siento a escribir el artículo de periódico, el artículo ya está escrito. Ya está escrito. Yo lo que hago es apretar las teclas que van reflejando la escritura que yo ya hice de ese artículo. ¿Dónde la hice? En mi cabeza. En mi cabeza. Ese artículo ya está redactado porque yo ya
me informé, leí, pensé en un tema de coyuntura, elegí el tema, elegí el enfoque, elegí los puntos importantes que no podían quedar fuera del texto, y ya cuando me siento a escribir ya fluye de una manera muy natural, de una manera muy espontánea, y no me toma más que estos 10 minutos. Así que hay que escribir mucho. Ahora, en este tercer punto, quiero decirles también, y esto es muy importante, que deben ustedes escuchar, y ojo con esto, quiero que lo entiendan bien, deben ustedes de escuchar su propia, voy a quitar aquí un segundo la presentación para que se vea más clara esta explicación. Deben de escuchar su propia biología. Oigan esto. Ah, caray, dicen, pero ¿cómo? Para escribir hay que estar atentos a la biología. Sí, les voy a decir por qué. Si ustedes leen, yo lo hago de repente, no tanto como quisiera, pero en fin, dedico algo de tiempo a leer biografías de intelectuales, biografías de escritores, gente que se ha dedicado a pensar y a reflejar por escrito su pensamiento. Y hay veces que estos escritores narran su actividad cotidiana y a qué hora escriben y cómo escriben y dónde escriben y cuánto tiempo le dedican al día, en fin, una serie de cuestiones alrededor de sus hábitos intelectuales. Y, por ejemplo, hay personas que se sientan a escribir muy temprano en la mañana. Recuerdo un famoso novelista que seguramente ustedes conocen, mexicano ya fallecido, infortunadamente, desde el año 2012, el 15 de mayo del 2012 falleció el gran novelista Carlos Fuentes. Carlos Fuentes muchas veces contó que él escribía desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, Carlos Fuentes ya estaba sentado en su estudio escribiendo y tenía una sesión larga, desayunaba algo y, en fin, me imagino que a lo largo de la mañana le llevaban algún alimento complementario, en fin, no, esa parte no la refiere Carlos Fuentes, pero lo cierto es que a las 6 ya estaba sentado y hacía una sesión seguida, sin interrupciones, hasta las 12 del mediodía, es decir, esas 6 primeras horas de su jornada laboral, en donde él se dedicaba exactamente a escribir, y luego en la tarde dedicaba 4 horas también sin interrupción ninguna a la lectura que le servía para preparar lo que iba a escribir al día siguiente. Entonces, bueno, ese es un modelo. Ahora, por ejemplo, y toda proporción guardada, yo les puedo decir en mi propia experiencia, yo nunca he logrado escribir, salvo cuando he tenido que hacerlo por cuestiones de obligación profesional del despacho o de la vida académica, etcétera, pero nunca he podido escribir en la mañana. Todos mis libros, que son bastantes a estas alturas ya de mi vida, todos mis libros los he escrito en la tarde-noche o en la noche o en la madrugada. ¿Por qué? Porque resulta que he notado que mi cuerpo responde mejor a la extenuación, al cansancio que supone dedicar 3, 4 o 5 horas de estar muy, muy concentrado, de estar escribiendo, de estar revisando textos en la madrugada. Y en cambio, cuando he intentado escribir en la mañana, siento que no me concentro, que me cuesta avanzar, que escribo más despacio, que no encuentro las palabras exactas. Y en ese sentido, pues lo que hago en las mañanas, evidentemente no es que en las mañanas esté yo de vacaciones o que no haga nada o que esté descansando. Lo que hago en las mañanas es hacer tareas más de rutina, digamos, que no exigen tanta creatividad intelectual. Organizo mis papeles, pongo en orden la información que requiero para poder desarrollar el texto en el que estoy trabajando, hago llamadas, reviso el correo electrónico, pongo al día la agenda, en fin, cuestiones más de rutina, y ya la parte de creatividad intelectual la dejo para la madrugada. Durante muchos años de mi vida, sobre todo en la época en que más escribí de manera más intensa, que fue más o menos entre mis 30 y mis 40 años, que fueron años de enorme productividad intelectual, pues yo me sentaba a escribir todos los días, y cuando digo todos los días, digo de lunes a domingo, todos los días sin falta, a las 10 de la noche, y paraba hasta que ya estaba sin un gramo de energía, sin un ápice de energía y de concentración. Hay veces que me quedaba hasta las 2 de la mañana, hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, escribiendo en un silencio nocturno
y en un momento de inspiración que a mí me funcionaba, a mí me servía. Hay personas que seguramente no pueden hacer esto por razón de sus obligaciones familiares, por razón de cómo está organizada su vida, su casa, su hogar. Bueno, a mí me funcionaba esto. Yo, en fin, pude adoptar esta rutina durante muchos años. Ahora también es cierto que con el paso del tiempo, pues obviamente ya no tienes la misma energía y ya no tienes la misma disposición incluso, en fin, y yo ya no escribo tanto como antes, sigo escribiendo mucho, escribo todos los días, por supuesto, pero ya no tanto como antes y ahora mi vida académica, intelectual ha tomado una vertiente más intensa de docencia. Digamos que en esos años, en esa década de los 30 a los 40, me dediqué más a la investigación jurídica y ahora estoy centrado en cuestiones profesionales del despacho y también en cuestiones de docencia y eso ha hecho que vayan más despacio mis libros. Pero de todas formas sigo sacando, pues yo creo que en los últimos años he estado publicando entre 2 y 3 libros al año, que creo que no está mal, 2 y 3 libros al año, me mantengo en ese ritmo. Antes era incluso más intenso, ¿no? Eran años de 6 libros, eran años de hasta de 8 libros, pero con un régimen de escritura muy intenso que iba de entre 14, 16, a veces 18 horas todos los días de lunes a domingo. Entonces, bueno, eso me permitía avanzar de manera muy rápida y a veces en varios libros a la vez. Tenía varios archivos y ahí iba dedicando un día a uno, un día al otro y en fin, los mandaba a la imprenta con toda velocidad. Pero ¿eso quién lo determina? Ustedes. Ustedes escuchen a su cuerpo. Ustedes escuchen en qué momento viene la inspiración, en qué momento del día, a qué hora se sienten ustedes más inspirados para escribir. No hay una fórmula única, no hay una receta secreta. Oigan su propia voz, oigan su voz interna. ¿Qué les dice su voz interna? Y en función de eso, organicen su agenda, por supuesto. Déjenme volver aquí a la presentación. Obviamente, como les decía, se trata no de escribir por escribir, se trata de escribir un buen texto. Pero aquí pueden ustedes, desde luego, tener la duda o plantear la cuestión de decir, oye, ¿y qué es un buen texto? ¿Qué es un buen texto? ¿Cómo sabemos qué significa que tenemos que encontrar la calidad en la expresión escrita? Y aquí les traigo una lista de cualidades que me parece que nos ayudan a comprender qué es un buen texto. Las cualidades que debe tener un buen texto son, desde mi punto de vista, y esto tómenlo como una mera enunciación, no como algo exhaustivo. Es decir, puede haber otras cualidades que ustedes puedan agregar, claro que sí, por supuesto, pero estos son algunos ejemplos, algunos enfoques que nos permitirían calificar a un texto como un buen texto. En primer lugar, la claridad. Es decir, tenemos que poner mucha atención en que la manera en la que está redactada, en que está redactado el texto, perdón, sirva para transmitir el mensaje que queremos hacer llegar al lector de manera fluida, de manera fluida. Y en esto, cuando toco este punto, siempre me gusta recordar ese ejemplo para mí, pues muy importante, muy formativo incluso. Yo durante muchos años en la carrera y todavía en mis estudios de posgrado, leí muchísimo a este autor. Me acuerdo siempre de ese extraordinario ejemplo de claridad intelectual y de claridad lingüística que fue Norberto Bobbio, un famoso profesor italiano. Quienes estudian Derecho seguramente les sonará su nombre, probablemente muchos de ustedes hayan leído los libros, los artículos del gran Norberto Bobbio, uno de los intelectuales italianos más importantes del siglo XX. Y Norberto Bobbio escribió un libro que se llamó, pues, en la traducción al español, La duda y la elección. La duda y la elección. Los intelectuales y el poder era el subtítulo. Il dubbio e la scelta se titulaba en italiano. Il dubbio, la duda, y la scelta, la elección. Y era un compendio, el libro era un compendio de artículos que había escrito Norberto Bobbio, en los cuales se refería al quehacer intelectual. Y decía en una parte del texto,
El primer deber de un intelectual es la claridad. El primer deber, por encima de cualquier otro. Sea cual sea el mensaje que tú quieres transmitir a través de tu texto, si la persona a la que se dirige el texto no lo entiende, habrás desperdiciado una enorme oportunidad y habrás tirado por la borda el enorme esfuerzo que supone escribir ese texto. Entonces, yo en esto estoy de acuerdo con Norberto Bobbio. Por encima de cualquier otra cosa, seamos claros, hagámonos entender, transmitamos el mensaje que queremos hacer llegar al lector de manera fluida. Creo que esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. En segundo lugar, una cuestión de orden formal, de orden puramente formal. Cómo organizar las frases, cómo organizar las frases y cómo organizar la narración. En primer lugar, las frases tienen que parecerse a la manera en la que las articulamos cuando hablamos, cuando hacemos un ejercicio de verbalización de las ideas. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. No porque manifestemos nuestras ideas por escrito, tenemos que alterar este orden natural del idioma español. Este es un orden natural. Procuremos, sin caer en expresiones chabacanas o en expresiones chuscas o poco adecuadas a un contexto intelectual o académico, no, guardando la sobriedad, la seriedad, la profundidad que debe tener un texto, pero sí asimilándolo en la medida de lo posible a la forma en la que hablamos. Hay veces algunos alumnos de pronto me hacen un comentario en clase cuando les dejo de leer alguno de mis libros y me dicen, profesor, cuando estaba leyendo el libro sonaba en mi cabeza su voz, era como si lo estuviera yo escuchando a usted, profesor, mientras estaba leyendo el libro. Y no se dan cuenta los alumnos que ese es uno de los halagos más grandes que me pueden hacerle a mi libro. Es un gran halago, yo lo valoro mucho de verdad, porque eso quiere decir que logré poner en la página, que logré poner en el texto escrito lo que podría ser una explicación en clase, con toda esa claridad. Y otro elemento también muy importante que es especialmente relevante para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales es que independientemente del orden que deben tener las frases, también debe haber un orden en el propio texto, de forma que hagamos una narración lo más apegada posible a la cronología de los hechos a lo que nos estamos refiriendo o a las ideas, no importa. Es decir, si hay un elemento de temporalidad, respetémoslo, respetémoslo. Respetemos ese lineamiento de temporalidad para que la narrativa tenga un cierto hilo desde el punto justamente de vista temporal. Y en esto piensen ustedes en alguna película que les haya gustado, en alguna película que ustedes hayan visto y que hayan salido muy contentos de ver esa película. Probablemente me atrevo a pensar que esa película tenía una narrativa cronológica perfectamente establecida y en cambio muchas veces una película no nos gusta o no entendemos la película o no disfrutamos tanto la película cuando el director, en aras de verse muy original y en aras de ser así como muy vanguardista, va dando saltos en la narrativa, va dando saltos en el tiempo en la narrativa que hace en la propia película y ahí es cuando de pronto te pierdes, ¿no? Ahí es cuando dices, a ver, ¿esto sucedió antes, sucedió después? ¿En qué momento está ubicado el personaje, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que también hay que observar una forma cronológica. En tercer lugar, un buen texto debe tener la cualidad de la coherencia. Y aquí también hay dos ideas. En primer lugar, o dos puntos de vista que hay que tomar en cuenta. La coherencia es algo que se refiere al nexo entre las ideas. Las ideas tienen que ir de la mano, tienen que ir bien ligadas, tienen que ir bien articuladas y no repelerse unas a otras. Tú no puedes decir A y luego decir exactamente lo contrario. Tiene que haber una cierta coherencia entre las ideas del texto, pero también, y aquí viene el segundo punto de esta tercera cualidad, también debe de haber una coherencia entre las partes del texto. En esa narrativa cronológica que les decía, es muy importante, porque incluso la cronología se puede aplicar dentro de cada parte del texto. Es decir, la parte 1 tiene su propia narrativa cronológica, la parte 2 tiene su propia narrativa cronológica y así sucesivamente.
pero es muy importante que las partes del texto también sean coherentes. Entiendo por coherencia, como dice la lámina, una propiedad interna del texto, gracias a la cual lo percibimos como una unidad articulada. Ahora, en esto, esta unidad articulada, repito, la pueden pensar ustedes respecto a una frase, la pueden pensar respecto a un párrafo, por ejemplo, que incorpore varias frases, o la pueden pensar respecto a las partes sucesivas del propio texto. Una cuarta cualidad que vale la pena destacar en un buen texto, desde mi punto de vista, es la sencillez. La sencillez. Un texto sencillo que empata con eso que les decía en la lámina anterior, que es la claridad. Aquí me refiero específicamente a evitar algo que a los abogados de pronto nos encanta, ¿verdad? Que es evitar vocablos rebuscados. Hay, ya lo saben ustedes, en los escritos de los abogados hay hasta frases en latín, expresiones que nadie entiende, que nadie usa, ¿no? O sea, podríamos citar muchas palabras verdaderamente del lenguaje decimonónico. Y hay algunos colegas abogados que creen que de esa manera están elevando el nivel intelectual de su exposición o que están dando cuenta de su enorme cultura vinculada con el derecho romano y con el dominio del idioma latín, etcétera. Y a mí me parece, sinceramente, que muchas de estas expresiones son indebidas, son completamente improcedentes, más allá de las que, en fin, quienes tengan formación jurídica saben que son de uso bastante común en las cuestiones del derecho, como por ejemplo podría ser cuando tú dices en una demanda, jura novit curia, bueno, el tribunal conoce el derecho, las partes aportan los hechos, o cuando dices rebus sic stantibus, hay que estar a lo pactado, o pacta sunt servanda, por ejemplo, ¿no? En fin, pero más allá de esto, yo creo que ya es una exageración. Entonces, creo que hay que evitar esto. Una quinta cualidad es que para mí, desde mi punto de vista, un buen texto tiene que ser preciso, tiene que ser preciso. ¿A qué me refiero con la precisión? Me refiero a que la palabra que vamos a emplear, cuando nosotros seleccionamos con qué palabra deseamos expresar una idea, tiene que haber una correspondencia entre esa palabra elegida y el concepto que queremos efectivamente comunicar, que queremos expresar. Para mí, de eso trata la precisión de un texto. Una sexta cualidad es la concreción, porque, miren, esto es muy fácil de entender. ¿Por qué hay que ser concretos y por qué hay que saber abreviar? Porque en el mundo contemporáneo, estoy seguro que no me dejarán equivocarme, todos estamos muy ocupados. Y entonces, tampoco como escritores, como personas que mandamos mensajes de forma escrita, no podemos abusar de la paciencia y del tiempo de los demás. En esto siempre me acuerdo de esta frase del gran Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la República Norteamericana de los Estados Unidos. Benjamin Franklin alguna vez dijo, nunca desperdicies tu tiempo, porque esa es la materia de la que está hecha la vida. Fíjense qué gran frase de Benjamin Franklin. Repito, nunca desperdicies tu tiempo, porque esa es la materia de la que está hecha tu vida. Bueno, pues apliquemos eso a la vida de los demás, a la vida de los otros, como dice aquella famosa película alemana, ¿verdad? La vida de los otros, tan buena esa película. Y entonces, respetemos el tiempo de los demás. Si podemos decir algo en una página, no lo digamos en 10 páginas. Si podemos decir algo en un párrafo, no lo digamos en una página completa. Si podemos decir algo en una frase, no utilicemos un párrafo completo. Si podemos decir algo en una palabra, no lo digamos en una frase completa. Y si podemos todavía ahorrarle al lector esa palabra, mejor todavía. Mejor. Abreviemos hasta el punto de la austeridad. Es importante ser concretos, decir las cosas sin rodeos, ir al punto exacto de la idea que queremos transmitir. Las dos últimas cualidades de un buen texto a las que me quiero referir en este momento es que un buen texto tiene que tener una cierta dosis de originalidad, pero de originalidad no en el sentido de pensar
que nuestro texto va a señalar algo que no se le ha ocurrido a nadie, que nunca nadie lo ha pensado, que nadie lo ha escrito, porque probablemente si estamos en eso, solamente hay dos posibilidades. Una, o que seamos un genio absoluto y estemos descubriendo una genialidad tipo Albert Einstein o tipo en el derecho Hans Kelsen o Luigi Ferraioli, gente de ese nivel, o más bien que seamos o pretendamos ser originales por ignorancia. Es decir, alguien más ya dijo lo que nosotros queremos poner por escrito, nada más que nosotros no lo sabemos porque no lo hemos leído, no hemos tenido acceso a esa información. Entonces, yo creo que aquí no hay que confundirnos. Yo creo que nuestro texto tiene que ser original en el sentido de no caer en lugares comunes o en frases hechas, no caer en lugares comunes o en frases hechas, no rendirnos ante el rigor que puede tener la expresión escrita de una idea, no rendirnos, no bajar la guardia y buscar recursos lingüísticos comunes, refranes incluso, etcétera. Yo creo que esto en general es poco recomendable. Y la octava idea, que puede servir como para identificar estas cualidades de un buen texto que les estoy presentando en esta oportunidad, es la adecuación. Un texto tiene que ser adecuado en función del contexto en el que se presenta. En ese sentido, tenemos que pensar, más adelante voy a regresar sobre esto, a quién va dirigido, qué propósito tiene nuestro texto, quién es el lector que probablemente lo va a revisar, lo va a leer, va a tener acceso a ese texto. Y esto es muy importante porque yo sí creo que el buen escritor es aquel que se sabe adaptar al auditorio, igual que el buen orador. El buen orador rápidamente intuye cómo es el auditorio, cómo está formado el auditorio, qué tipo de personas integran el auditorio, de qué nivel puede ser su exposición, etcétera. Y aplica lo mismo para la escritura. Aplica lo mismo para la escritura. No se redacta de la misma manera un texto que va a ir dirigido a adolescentes de entre 16 y 18 años, por ejemplo, que tal como se redactaría un escrito técnico jurídico que van a revisar los jueces que integran la más alta magistratura de un país. Evidentemente hay una gran diferencia, no se escribe con el mismo estilo cuando escribes un artículo periodístico que cuando escribes un texto académico de fondo, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta también esta adecuación. Estas son las 8 cualidades de un buen texto que les quería presentar. Y a continuación, quiero también compartir 4 cosas que creo, y esto les voy a presentar 4, pero podrán ser 8 o 12 o 16 o los que ustedes quieran. Yo quiero simplemente reparar en estas 4 que estimo son de la mayor relevancia para efecto de mi exposición. 4 cosas que necesitas para escribir. En primer lugar, tener ideas. Tener ideas. Es decir, esto de que, ¿no? Como dicen, hay gente que de pronto en redes sociales, en fin, en diversos foros expresan esto de que yo enciendo la computadora, abro el programa Word, me siento enfrente del teclado y espero a que venga la idea. No, ya, de entrada ya está mal. De entrada, eso no es recomendable. Si ustedes quieren escribir bien, no hagan eso. La idea tiene que estar antes. La idea tiene que estar antes. ¿Y de dónde las van a sacar estas ideas? ¿De dónde provienen las ideas para saber qué necesitamos decir, qué queremos escribir, cómo plantearlo, cuáles van a ser las partes de nuestro texto escrito, etcétera? Aquí no hay secreto de ningún tipo. Esto se sabe y se sabe desde hace mucho y todos lo hemos repetido infinidad de ocasiones. Tú solamente vas a tener ideas para escribir cuando hayas leído. Y es más, tú solamente vas a tener ideas para escribir bien, cuando hayas leído mucho, Así que lectura, lectura y lectura. Y también lectura, si me permiten la sugerencia, también hagan lecturas que no tengan que ver necesariamente con su campo profesional de especialización, sea cual sea al que ustedes se dediquen. Por ejemplo, yo tengo muchos colegas abogados que solamente leen libros jurídicos y se nota en la calidad baja en general de los escritos que preparan.
los escritos forenses, los escritos jurídicos para presentarlo ante una autoridad judicial, una autoridad administrativa, para hacer algún trámite, alguna solicitud, alguna petición, etcétera. Porque no tienen calidad literaria, no tienen capacidad expresiva. Si solamente lees libros de derecho, tu lenguaje se empobrece, tu lenguaje queda limitado. Hay que leer más allá de nuestra esfera, de nuestro campo estricto de dedicación profesional. Yo siempre les digo a los alumnos en pregrado, en lo que en México llamamos la licenciatura, que si les digo, a ver muchachos, si quieren ser buenos abogados, tienen que leer poesía. Y entonces los jóvenes, ¿no? Que tienen 18, 19 años, dicen, caramba, ya se volvió loco el profesor, nos está diciendo que en vez de leer leyes, constituciones, códigos, precedentes judiciales, etcétera, leamos poesía. ¿Cómo es posible? Oh, no, no, no. Hay que leer todo eso que acabo de mencionar si quieres ser buen abogado. Hay que leer códigos, leyes, constituciones, precedentes judiciales, sentencias de la Corte Interamericana, todo lo que ustedes quieran. Y además hay que leer poesía. ¿Y por qué poesía? Pero además de poesía, novela y además ensayo, etcétera. ¿Pero por qué poesía? Porque no hay en el ejercicio de la escritura personas que elijan con mayor cuidado cada palabra de un texto escrito que los poetas. En el caso de la poesía, la construcción poética se lleva a cabo, está realizada de tal manera que cada palabra cuenta y cuenta mucho. Hay veces que se escribes libros de 1000 páginas o escribes recursos judiciales de 400 páginas, no te detienes a pensar en cada palabra. Y probablemente el lector tampoco se detenga exactamente en cada palabra y vea si incorporaste metáforas o si expresaste adecuadamente esto o aquello. Un poco, en fin, cuando es tanto volumen y tanto material, se lee un poco más en bruto. Pero cuando tú tienes que leer una estrofa poética, una estrofa de una poesía, ahí cada palabra cuenta. Así que hay que leer mucho para tener ideas y hay que leer fuera de nuestro entorno estrictamente profesional. Esa es mi sugerencia en el punto 1 de esta lámina. En segundo lugar, hay que saber expresar esas ideas. Es decir, cómo las traduces, las ideas que te proporcionaron esas lecturas, cómo las traduces a una página en blanco, cómo las vas plasmando en esa página en blanco. Y en esto yo creo, si me permiten también la sugerencia, en esto yo creo que el secreto está en que esa idea que tú tuviste, que es la que mencioné en el punto número 1 de esta lámina, te quede clara. Porque cuando tú tienes una idea, pero la tienes revuelta, cuando escribes sobre esa idea, el texto va a estar igualmente revuelto. Y al revés también aplica. Cuando tú tienes esa idea, tienes una idea a partir de las lecturas que hiciste, a partir de lo que pensaste, analizaste, etcétera, y la tienes clara, te pones a escribir sobre esa idea y lo más probable es que salga un texto igualmente claro. Entonces, aquí hay un segundo aspecto. Un tercer aspecto para escribir, creo yo que de forma correcta, es saber acomodar las ideas en un texto. Y esto lo puedo resumir con una sola palabra que espero que sea suficientemente comprensible y pedagógica a efecto de mi exposición. Estructura. En este tercer punto que hay que decidir, ¿qué estructura va a tener tu texto? Porque la estructura del texto no es más que el acomodo de las ideas. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el orden que le da coherencia, que le da respeto a la línea temporal que desde el punto de vista cronológico quiero yo establecer, etcétera, etcétera? Entonces, la estructura que va a darle un texto permite un correcto acomodo de nuestras ideas en el propio texto. Y la cuarta y última cosa que creo que también vale la pena mencionar en este punto de la exposición es que hay que tener capacidad de crítica para mejorar el texto, Y en esto, sinceramente, se los digo, también créanme, yo ya lo expliqué al principio, llevo muchos años escribiendo y escribiendo mucho durante muchísimos años. Y sí les puedo decir que
aunque vas desarrollando una cierta capacidad, por eso que les explicaba de que antes me tardaba 2 horas en escribir un artículo de periódico y ahora lo hago en 10 minutos, vas desarrollando esa capacidad. Pero ahora, incluso 30 o 35 años después de empezar a escribir con mucha energía y de forma asidua durante todo este tiempo, les puedo decir que todavía no me siguen saliendo a la primera los textos. Si yo nunca, jamás envío un texto, vaya, si alguna vez lo he tenido que hacer es porque ya tenía encima un término procesal, ya vencía y llegábamos tarde al juzgado, y he tenido que imprimir sin revisar, etcétera. Pero yo nunca envío un texto sin revisar. Así sea un correo electrónico, así sea un WhatsApp, así sea una publicación en Facebook o un tweet. No quiere decir que no tenga errores de dedo de pronto, pero intento evitar las fallas gruesas, digamos, los errores así en bruto. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues hay que revisar, hay que ser crítico. Y esto cuesta mucho. Esto cuesta muchísimo porque supone que te alejes de tu propio texto. La capacidad crítica no la puedes ejercer cuando tu cabeza, cuando tu mente, cuando tus ideas están pegadas al texto. Pegadas en un sentido cronológico, en un sentido afectivo. Tú amas tu texto porque es el producto de tu esfuerzo, es el producto de tu pensamiento, es la materialización de tus ideas. Entonces es probable que desarrolles, todos lo hemos tenido y padecido, un enamoramiento de tu propio texto. Y esto te resta capacidad crítica. ¿Cómo estar prevenidos frente a este problema? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es separarse, es distanciarse del texto, incluso dar tiempo para que el texto se asiente, para que el texto se enfríe y regresar y tener una visión un poco crítica. Evidentemente aquí también sirve todavía más en la medida en que se pueda, esto ya depende de cada uno, sirve también, desde luego, tener alguien que te haga sugerencias sobre el texto, tener alguien que te ayude y que te diga, oye, aquí puedes mejorar esto, este párrafo no se entiende, esta frase requiere otro acomodo, otro planteamiento. Bueno, si ustedes tienen alguien que les pueda revisar su texto y que sea alguien de confianza, que les hable de manera honesta y que les diga efectivamente qué se puede mejorar, pues muy bien, muy bien. Desde luego que hay que hacerlo. Bueno, otra cosa que también he visto de pronto mucho en algunos alumnos, en alguna generación de jóvenes, etcétera, es que hay un cierto desdén por la forma de la escritura, la forma de la expresión lingüística por escrito. Porque hay gente que dice, bueno, no usé la palabra adecuada, no seleccioné el vocablo exacto, pero ahí está la idea. Y fíjense en esta frase que está en la lámina de Daniel Cassani. Daniel Cassani escribió un libro que creo que es uno de los libros sobre cómo escribir más famosos de España. Desde luego uno de los más vendidos, lleva más de 15 ediciones, lo publica la editorial Anagrama. Y Daniel Cassani, en este libro que se llama La cocina de la escritura, escribe lo siguiente, que es lo que está en la lámina. Forma y fondo se interrelacionan de tal manera que los defectos de redacción dilapidan el contenido. Fíjense qué buena frase. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desdeñamos la forma, si nosotros decimos, no, lo importante es poner la idea, ya que busques exactamente la palabra, que quieras ser como un poeta, etc. No, eso ya es demasiado. Pues fíjense lo que dice Cassani. Cassani dice, el problema de que tú no observes los cánones de la forma, que tú no le des la relevancia a la formalidad de poner un texto por escrito, puede dilapidar una buena idea. Tú a lo mejor tienes una buena idea, tienes una idea valiosa, una idea que es importante, y sin embargo, si la forma en la que expresas esa idea no es la adecuada, va a perder fuerza esa idea, va a minar la capacidad de persuasión del texto, se va a dilapidar el contenido, efectivamente, como lo dice Cassani en su libro La cocina de la escritura, publicado por Editorial Anagrama. Y bueno, ya nada más para cerrar esta idea que les había dicho, que les había planteado también, antes, nunca se sienten en la computadora sin ya haber pensado. No esperen a que venga, a que fluya como si fuera una especie de lluvia que nos impregna la inspiración. No, vean esta frase. Cuanto más pienses antes de ponerte a escribir,
más fácil fluirá la tinta. La tinta es una figura alegórica porque ya nadie escribe con pluma, ¿verdad? Bueno, los menos escriben con pluma. Todos escribimos en la computadora. Pero lo que quiero decir es esto. Hay que hacer un esfuerzo antes de. Hay que hacer un esfuerzo cuando uno va a ponerse a escribir para tener claro aquello que quieres expresar de forma escrita. Y si tú ya tienes claramente la idea, lo que resta es una mecánica de la redacción. Es una mecánica en el sentido que tienes que mover los dedos, tienes que poner atención cuál tecla aprietas, etcétera, etcétera. Pero en realidad es mecanizar la plasmación escrita de ideas sobre las que tú ya reflexionaste, sobre las que tú ya trabajaste, hiciste un esfuerzo intelectual y entonces ya viene esta parte ya más, digamos, mecánica de poner por escrito esas ideas que tú tengas. Bien, ahora quiero referirles esto que estimo es de la mayor importancia. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? Quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, y no digo nada más los abogados, en general, gente que se dedica a la economía, a la sociología, a la historia, a la filosofía, en general a las ciencias sociales, creo que lo que hacemos fundamentalmente cuando escribimos es narrar, contar cosas, poner una idea tras otra con diversos objetivos. En este sentido, creo que los textos narrativos, dice la lámina, textos jurídicos narrativos, pero puede ser en general, deben ser capaces de ofrecer respuestas a las siguientes preguntas. Esto tómenlo, les pido por favor que lo tomen como una especie de guía de navegación, si me permiten la figura retórica. Una guía de navegación para que ustedes puedan tener casi ahí donde están trabajando estas preguntas y las puedan confrontar con un texto que estén realizando a efecto de verificación de que cada una de estas preguntas esté adecuadamente sustentada y que cuente con una respuesta en el propio texto. Les propongo 6, sin un ánimo exhaustivo. He leído exposiciones sobre este tema que hablan de 10, de 12, de 15 o de 20. Yo seleccioné 6 porque me parece que estas son las importantes. Todo texto narrativo debe saber responder a la pregunta ¿qué?, a la pregunta ¿quién?, a la pregunta ¿dónde?, a la pregunta ¿cuándo?, a la pregunta ¿cómo?, y por último, a la pregunta ¿por qué? Si ustedes son capaces de dar respuesta a cada una de estas 6 preguntas, yo creo que el texto lleva mucha ventaja. No quiere decir que con esto baste. No, hay que considerar todo aquello que ya dije, pero me parece que lleva bastante ventaja, bastante solidez, si por lo menos le queda claro al lector cuál es la respuesta para estas 6 preguntas en el ejercicio narrativo que estamos haciendo. Otra cuestión interesante también, y esto aplica a la novela o aplica también a la narrativa de textos jurídicos, de textos de ciencias sociales, es decir, aplica a textos de ficción y a textos de no ficción. ¿Quién es el narrador? Queremos que cuente la historia un documento, por ejemplo, y entonces vamos a referir el contenido de ese documento. Vamos a referir en el texto algo que mencionó un testigo. Es que de acuerdo con el punto de vista de fulano o de acuerdo a lo que escuchó sutano o perengano estaba presente el día de los hechos, etcétera, etcétera. O tú mismo, el escritor, el narrador. En esto hay un libro, además del libro de Casani, que ya les recomendé, hay otro que también ha servido de inspiración y que tiene importantes reflexiones sobre esto del punto de vista del narrador, que es un libro del gran novelista peruano Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que se llama Cartas a un joven novelista. Hay varias ediciones. Yo tengo una, reciente, no tan reciente, quizá del año 2000 o por ahí. Tendrá ya 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Tan rápido. Yo tengo la edición de Alfaguara. Alfaguara en España publicó una de las ediciones, seguramente hay otras, de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, donde está explicado este tema del narrador. Y también los personajes. ¿Quién participa? ¿En qué grado de involucramiento se sitúa cada uno? ¿Cuál es su participación? Si esta participación es voluntaria o involuntaria.
directa o indirecta, si es libre o coaccionada, si lo hace de forma consciente o inconsciente, etcétera, etcétera. También un buen texto narrativo debe poner atención a las circunstancias, por ejemplo, la ubicación, cuál es el lugar. Hay técnicas narrativas específicamente destinadas a describir lugares. Otras circunstancias, el tiempo, la caracterización del momento en el que suceden los hechos sobre los que estamos escribiendo, sobre los que estamos narrando. Una tercera circunstancia es la circunstancia de modo. Esto es algo que usamos mucho los abogados, es decir, la manera en la que se produce el hecho sobre el cual estamos nosotros escribiendo. Y finalmente, en estos elementos del texto narrativo, señalaría las causas y las consecuencias, es decir, cuál es el origen de los hechos, si estos hechos causaron daños y si esos daños son graves o son leves, si la conducta sobre la que estamos hablando está dentro de la ley, fuera de la ley, si es lícita, si es ilícita, etcétera, etcétera. Otra sugerencia muy, muy importante cuando busquen ustedes darle calidad a un texto escrito es que hay que definir tu objetivo. Es decir, aquí se trata de contestar a la pregunta, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr mediante mi escrito? ¿Qué busco? ¿Quiero disculparme con un familiar? ¿Quiero conmover a un auditor, a un grupo de lectores? ¿Quiero persuadir a un juez para que dicte una sentencia favorable a mi cliente? ¿Quiero que me den una beca? ¿Quiero que me suban el sueldo? ¿Qué quiero lograr? Esto hay que definirlo ex ante, es decir, desde antes de ponerte a escribir. Por ejemplo, una segunda pregunta muy importante, y esto es algo que obviamente con toda transparencia les digo, tiene que ver con mi dedicación profesional al derecho. Los abogados siempre nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿El texto que estoy escribiendo lo que está buscando es convencer? ¿Es persuadir a alguien? Porque entonces, si esta pregunta se contesta de manera afirmativa, nosotros tenemos que poner atención al hecho de utilizar la retórica. ¿Cómo logramos persuadir a alguien? Con la retórica. Y la retórica es algo que, como ustedes saben, inventaron los griegos hace 25 siglos. Es la técnica, hay quien dice que es un arte, yo creo que no, yo creo que es un conjunto de técnicas para persuadir, para lograr que la persona que nos está leyendo, entre comillas, compre nuestra idea. Si me permiten un enfoque moderno de la retórica, les diría, es una técnica de venta de ideas. Queremos sembrar la idea en la cabeza de quien nos está leyendo y que él adopte esta idea que nosotros queremos que adopte y que se conduzca de manera congruente con esa misma idea. Otra distinción importante respecto a la definición del objetivo del texto tiene que ver con esta alternativa de la tercera pregunta a la lámina. ¿Es un texto que describe la realidad o es un texto que expresa mi opinión? Y en esto recuerdo aquella frase famosa de un político norteamericano, un congresista que estuvo durante muchos, muchos años sirviendo en el Senado de los Estados Unidos, Daniel Patrick Moynihan, que alguna vez dijo, usted tiene derecho a su propia opinión, a lo que no tiene derecho es a sus propios hechos. Entonces, si yo escribo un texto en donde afirmo que la pared que está aquí a mis espaldas, los cuadros estos que están ustedes viendo son de color naranja, y pues y ustedes me dicen, no, pues está mal lo que escribiste, porque esa pared que está atrás de tu espalda es de color gris, todo el mundo está viendo que es de color gris. Y entonces yo digo, no, es que mi opinión, desde mi punto de vista, esa pared es naranja. ¿Tengo derecho a decir esto? Claro que no. Es una insensatez y hay que decirlo con todas sus letras. Una cosa es pretender que un texto describa hechos, se refiere a hechos, y otra cosa es dar una opinión. Todos pueden tener una opinión, pero la opinión es un criterio valorativo, es una evaluación de una determinada situación. Yo puedo, por ejemplo, tener la opinión de que esta pared es muy fea, ¿no? Yo puedo decir, esta pared pues, realmente no es una pared elegante, no es una pared que refleje ciertos valores, etcétera. Claro, esa es mi opinión. Lo que no puedo es decir que esta pared es naranja, porque eso es una tontería.
es una insensatez y repito, hay que decirlo, por supuesto, con todas sus letras. Sirve mucho, esta es la penúltima idea y ya con esto me acerco al final, ya me restan pocos minutos de esta exposición. Sirve mucho también cuando uno está escribiendo poner al lector en el centro. Hay veces que pensamos que en la escritura lo importante es quien escribe. Yo creo que no. Lo importante es quien lee. Por eso es que tenía muchísima razón Jorge Luis Borges, este gran literato argentino, cuando dijo aquella frase tan famosa de Borges, ¿verdad? Cuando dijo, yo me enorgullezco no de lo que he escrito, sino de lo que he leído. Efectivamente, lo más importante es la lectura. Hay que poner al lector en el centro y para poner al lector en el centro yo creo que sirve contestar estas 3 preguntas que están en la lámina. La primera es, ¿por qué lo que escribo debe interesarle al lector? Es decir, tú puedes tener tus aficiones, tú puedes tener temas que te interesan a ti, que tú puedes pensar que son los más importantes del mundo, pero no necesariamente quiere decir que al lector le van a interesar al grado de dedicar tiempo, de dedicar esfuerzo a entender tu texto. Entonces, procuremos también tener un cierto sentido de utilidad para el lector. Hagamos que el lector sienta que cuando está leyendo el texto que nosotros escribimos, en realidad está aprovechando su tiempo y no lo está tirando a la basura. Entonces, escribamos sobre algo que que nos interese no solamente a nosotros, sino también a los demás. Pensemos en los demás. Y aquí viene la segunda pregunta. Ahora, si pensamos en los demás, que es el primer punto de esta lámina, evidentemente esto tiene que influir en la forma de redacción del texto. Y en esto aquí estoy repitiendo una idea que dije antes respecto a la adecuación del texto. El texto debe ser adecuado en función del contexto al que se dirige en términos de los lectores a los que pretende llegar el texto. En ese sentido, tenemos que pensar si está escrito de tal manera que me pueda entender en función, y aquí lo conecto con la tercera y última de las preguntas que está en la lámina, en función del tipo del público al que me estoy dirigiendo. Ya lo había dicho. Ahora, si esto a veces, este punto a veces para quienes son lectores novatos puede costarles, puede no ser tan sencillo porque lo sencillo es decirlo, pero lo difícil es hacerlo. Y entonces, aquí mi sugerencia práctica es esta. Si no quieren complicarse mucho con estas preguntas de la lámina, piensen en una persona en concreto. Piensen en un colega, piensen en su jefe, piensen en un familiar, piensen en su mamá, piensen en su novia o exnovia o futura novia o como sea. Y háganse esta pregunta. Si ella en este momento leyera lo que estoy escribiendo, ¿lo entendería? ¿Lo entendería? Si ustedes que piensan en esa persona, que conocen, que saben lo que le interesa, que saben qué recursos intelectuales y cognitivos tiene, y responden que no, pues entonces están en problemas. Entonces es momento de revisar el texto y es momento de ver qué se queda, qué se va, qué es adecuado, qué no es adecuado, etcétera, etcétera. Piensen en una persona en concreto. Y la última idea, con esto termino para que abramos, si ustedes lo tienen a bien, un breve periodo de preguntas y respuestas. La última idea es que necesitas calidad en tus fuentes de información, calidad en tus fuentes. Insisto, salvo que seas un genio natural, así un genio absoluto, un titán de la literatura, yo creo que nosotros, por lo menos los que nos dedicamos a las ciencias sociales, tenemos que nutrir nuestra escritura a partir de información, a partir de aquello que nosotros mismos leemos, a partir del cribado de ideas de otras personas, de la refinación de puntos de vista, de la confrontación con los demás, etcétera. Y entonces tenemos que cuidar mucho la calidad de las fuentes. Y esto, que siempre ha sido así, permítanme decirlo, lo voy a decir de manera muy respetuosa, pero así lo pienso, este es un problema mucho más actual ahora que en el pasado, porque mucha información, sobre todo las generaciones más jóvenes, la sacan de Internet. Y ahí tenemos un problema, porque como dicen, es que en Internet está todo. Ah, qué bueno, está todo, pero está todo sin filtro, sin filtro. Está literalmente todo. Les tomo la palabra, jóvenes.
En Internet está todo, sí, pero está lo malo, lo pésimo, lo regular, lo medio bueno, lo bueno y lo excelente. Y aquí el problema de un escritor que no tenga tanta experiencia es cómo discernir cuáles son las fuentes de calidad, cuáles son las fuentes. Entonces, y esto lo digo porque de pronto he conocido estudiantes muy brillantes de ciertas universidades, no voy a decir cuáles, evidentemente, ciertas universidades, incluso prestigiosas, que de repente les digo, oye, y en tal curso que llevaste, ¿qué libro te dejaron como libro de texto? Ninguno. Pero ¿de dónde sacaste las lecturas? No, de internet, bajé un PDF y busqué en Wikipedia. Ah, caray. Pero libros llevaste y muchos jóvenes ya no llevan libros en la carrera. A mí me parece increíble. Yo me pasé toda la carrera de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, toda la carrera cargando libros, todos los días. O sea, yo no iba un solo día a clases sin cargar libros. No quiere decir que cargara 15 libros. A lo mejor me llevaba uno, me llevaba 2 libros, pero yo todo el tiempo, desde que yo entré a la carrera, esto sucedió en el mes de noviembre, el 13 de noviembre justamente de 1989, fíjense ya cuántos años han pasado. Desde ese día yo he vivido rodeado de libros, felizmente rodeado de libros. Pues no me imagino estudiar una carrera sin libros. Bueno, ahora muchos jóvenes lo hacen. Cuidado con el tema de la calidad de las fuentes. ¿De dónde vas a sacar la información para tu escrito? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Qué tipo de fuentes son confiables y de calidad? Ojo, confiables y de calidad. Esto es algo que hay que verificar y estar siempre pendientes y siempre atentos. Una tercera pregunta, y esto lo aprendí, ¿saben? Mire, les voy a ser muy honesto y muy transparente en esto. Esto lo aprendí trabajando con despachos norteamericanos, porque en Estados Unidos hay muchísima información jurídica disponible, hay muchísimas bases de datos, los despachos se suscriben a las bases de datos, hay sistematización de casos para que encuentres exactamente lo que estás buscando, todas las sentencias, de todas las jurisdicciones están disponibles en Internet, o sea, es una maravilla como abogado trabajar en Estados Unidos. Yo he colaborado con algunos despachos norteamericanos y entonces ellos lo que hacen, porque tienen ese acceso, claro, en México no necesariamente tenemos ese acceso igual que ellos, pero en la medida de lo posible hay que buscarlo. Ellos citan muchísimos ejemplos. Y esto tiene un poder persuasivo en un texto que no hay que desdeñar. Es algo muy relevante. Es decir, si tú le dices al juez, oiga, yo creo que hay que resolver de la manera A, porque resulta que en aquel caso que se resolvió en el estado vecino también dijeron A, y en aquel otro caso que hace un siglo se resolvió en el estado de Texas también dijeron A, y cuando un caso parecido llegó a la Suprema Corte también dijeron A, porque los hechos fueron los siguientes, y vas contando, vas narrando y vas poniendo ejemplos, como dice la lámina, relevantes, no se trata de echar un rollo, sino que sean verdaderamente relevantes, y en ese sentido creo que adquiere mucho poder y mucha categoría y mucha calidad del texto. Y finalmente, yo creo que en general, pero desde luego si ustedes se dedican al derecho, hay que contar con la evidencia científica más avanzada en la materia, es decir, hay que estar actualizados. La calidad de las fuentes tiene que ver con la actualización de las fuentes. Tú puedes leer un texto muy bueno, pero que se refiera, por ejemplo, si son abogados, a una norma que ya fue derogada, a una norma que no está vigente. ¿De qué sirve eso? No, es que el texto es muy bueno, sí, pero probablemente se refiera a otra situación, a algo que ya no existe desde el punto de vista normativo. Entonces, también necesitamos esta característica de la evidencia científica más avanzada, entendido esto como la actualización, Yo con esto, pues prácticamente termino, les agradezco mucho su atención y déjenme terminar con una reflexión que alguna vez le leí a don Francisco de Quevedo, el gran poeta español del siglo de oro, que fue el siglo XVI. Francisco de Quevedo alguna vez dijo, las 3 reglas clásicas del buen estilo escrito, las 3 cosas que todo buen escritor debe observar son la claridad, la precisión y la concisión. Francisco de Quevedo, el más grande poeta del siglo de oro español. Gracias, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Un honor, como siempre, participar con Uniandes en estos webinars que periódicamente organiza. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Como siempre, exteriorizarle los saludos de parte de todas las personas que nos han seguido en esta excelente transmisión. Tenemos saludos de todas las partes de Ecuador, también de México. Y tenemos aquí 3 preguntas específicas que nos han hecho. La primera es, alguna vez escuché de un artista que cuando menos inspiración hay es cuando más tenemos que crear. Pues así nos entrenamos. En su experiencia, doctor, ¿cree que esto es aplicable a la escritura? Es una de las preguntas. Sí, mire, muy buena pregunta. Yo regresaría un poco a esa idea que les compartía al principio. Yo no confío en la inspiración. Y no confío en la inspiración por algo muy concreto que también ya lo mencioné. Yo escribo todos los días. Y yo no me puedo dar el lujo de decir, ahora no estoy inspirado, no voy a escribir. Y mañana tampoco. ¿Por qué? Porque yo me dedico al derecho, me dedico a la abogacía, tengo términos procesales que observar, tengo plazos en donde tengo que entregar, he firmado contratos con clientes para generar tal documento, tengo que observar periodos específicos. Entonces, yo en esto no creo, no me funciona. Yo me asumo más o asumo más el trabajo de la escritura, como les decía, no tanto en función de la inspiración, sino del esfuerzo. O sea, hay que sentarse todos los días, hay que trabajar todos los días, hay que pulir las ideas, hay que leer hasta la extenuación, hasta el cansancio. Hay veces que los alumnos me preguntan, ¿pero cuánto hay que leer? Y de broma les digo, pero no tan de broma, les digo 24 horas al día. No, pero díganos cuánto hay que leer todo el tiempo. Hay que leer lo más posible. Y de esa manera, haciendo un gran esfuerzo, creo que se puede llegar a generar textos de buena calidad. Yo repito, no, esto de esta asociación entre literatura o escritura en general e inspiración no es el ejemplo que yo sigo, no es mi experiencia y he leído, insisto, biografías de muchos escritores y creo que tampoco lo aplican, incluso escritores de literatura, incluso poetas que dicen que ellos son como oficinistas. Ellos tienen horario de oficina, trabajan todos los días, van, aunque escriban en su casa, pero ellos van a la oficina, trabajan 8 horas, una jornada laboral normal, completa, y después, en fin, se dedican a otra cosa. Pero incluso poetas, incluso novelistas, escritores de ensayos, desde luego, etcétera, no ceden ante la falta de inspiración, sino que buscan enérgicamente y desarrollan el esfuerzo para la creatividad de la escritura. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice así, el estilo redaccional tiende a ser impersonalizado. Por ejemplo, mi investigación, nuestro estudio, etcétera. ¿Qué opinión le merece y por qué de ello? Depende de cuál sea el destinatario del texto. Depende. Porque, por ejemplo, yo cuando escribo textos de uso forense, cuando me dirijo a un tribunal, por ejemplo, algo muy concreto, cuando redacto agravios en un recurso de apelación en el cual estoy combatiendo lo que dijo un juez de primera instancia. Regla absoluta, y se las recomiendo mucho si se dedican al derecho, si son abogadas o abogados. Tienes que despersonalizar la crítica que le haces a la resolución que estás combatiendo. Es decir, yo siempre que escribo estos agravios en el recurso de apelación, me refiero a los argumentos del juez, pero nunca al juez. Nunca digo, el juez se equivocó, el juez es un ignorante, el juez debe estudiar más, porque me parece una falla de profesionalismo. Un texto así no es un texto profesional, no es un texto serio y además puede estar suponiendo un riesgo en términos persuasivos porque no sabemos si quien va a revisar la determinación de primera instancia que tú estás combatiendo con ese texto del recurso de apelación puede tener relación de amistad con el juez inferior, cosa que sucede en la carrera judicial, todos se conocen. Entonces, hay que ir con mucho cuidado y hay que ejercer la práctica profesional. Esto aplica para abogados y aplica para otros profesionistas con toda seriedad. Sin embargo, muchos de los textos más exitosos de la historia no solamente no son impersonales, sino que son profundamente personales.
son historias de personas de carne y hueso con nombre y apellido. Y los ejemplos más obvios y más evidentes del gran éxito literario de narrar en primera persona o en tercera persona son la Biblia, por supuesto, el libro más vendido de todos los tiempos, y otro también, un texto muy exitoso que es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes de Saavedra, en donde se narra en tercera persona, pero hay una historia concreta de este caballero andante, de su caballo Dulcinea y de su atlátere Sancho Panza, y son historias perfectamente personalizadas. Yo les puedo decir, como ya se anunciaba en la presentación, yo he escrito muchísimos libros, pues ya más de 80, y de esos 80 libros, el que ha tenido más impacto fue el que quizá no me costó tanto esfuerzo como otros, este que se mencionaba de Cartas a un estudiante de Derecho, del cual hay una edición en Ecuador, por cierto. La editorial jurídica Ceballos de Quito generosamente publicó mi libro allá en Ecuador. Hay una edición también colombiana, en fin, hay una edición, por supuesto, mexicana. Y es un libro del que se han vendido literalmente cientos de miles de ejemplares, cientos de miles, lo cual no es común, pues, entre los textos jurídicos. Bueno, pues en ese libro, lo que les quiero decir es esto, para contestar esa pregunta. En ese libro yo cuento mi propia experiencia como alumno, como estudiante. Yo cuento lo que yo viví en la carrera, cómo organicé mi estudio, cómo dividía mis horas de sueño, cómo reaccionaba en función de lo que los profesores explicaban, etcétera. Y eso, pues yo creo que le gusta al lector, le gusta sentirse identificado con la persona que está escribiendo y con un nivel, digamos, no exagerado de personalización, pero sí que puedas transmitir esa experiencia que a ti te tocó vivir. Entonces, yo creo que esto está en función del contexto. Hay que ver si es adecuado o no personalizar en función del contexto. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y bueno, vamos con la última pregunta. Dice, la uniformidad de las interrogantes siempre deberán comenzar con pronombres interrogativos. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Es posible que se diseñen preguntas prescindiéndolos? En la forma sí, no veo ningún problema y de hecho es bastante común. Vaya, la respuesta sería, incluso si me permiten la expresión, hasta obvia. Lo que más bien hay que poner atención es al fondo. O sea, tú puedes formular lingüísticamente la pregunta prescindiendo de estos términos. Yo creo que sí, y lo hacemos con frecuencia. Sin embargo, más bien a lo que hay que poner atención es al fondo. La manera de presentar la pregunta efectivamente atiende a alguna de estas cuestiones, que son esas 6 cuestiones circunstanciales a las que yo me referí, que además son 6 grandes lecciones de cómo interrogar a un testigo. Por cierto, los que me estén escuchando que sean abogados, pues saben que es parte de la técnica que usamos para el interrogatorio. Entonces, yo creo que no hay que ver solamente la forma, sino también el fondo y la pregunta estará bien formulada en la medida en que pueda responder alguna de estas preguntas, en efecto. Muchas gracias, doctor. Queremos hacer extensivo el agradecimiento de parte de las autoridades de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, así como de CTT de los Andes. Felicitarle y sabemos que tendremos aquí muchas más exposiciones suyas que sabemos son de este nivel. A todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias y estén pendientes próximamente de la nueva exposición. Muchas gracias, doctor. Que tengan todos una muy buena noche. Igualmente, gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias.